Ahora sí, vamos a entrar con la presentación. Es una alimentación sin gluten más saludable, mitos y verdades. Entonces, eh, ok, súper excelente, gracias. Ok, listo. Entonces, le voy a ceder la palabra a Pri para que también se presente y iniciamos con la charla. Pri. Hola a todos, bueno, un placer de verdad estar acá, agradecerle a Vero, bueno, por sus palabras y también por la oportunidad. Sí teníamos mucho rato de estar planeando hacer algo y bueno, de todo lo negativo a veces sale algo positivo y gracias a Dios que puedo estar acá, es un tema que me apasiona. Quiero comenzar diciendo que yo soy psicóloga y nutricionista, no soy doctora. Hago esta aclaración porque hay muchos temas específicamente médicos que yo no los puedo aclarar, ¿verdad? Que es importante que asistan donde un gastroenterólogo y una persona que sea médico. Pero toda la parte de alimentación la he estudiado bastante, mucho a nivel práctico. Mi papá es celíaco y por cosas de la vida después conocí al que soy mi prometido y es celíaco también. Entonces, he estado muy metida en este mundo, no solo desde la parte de negocio y de emprendimiento, sino familiar. Después me diagnosticaron una alergia al trigo también, entonces, bueno, ya ahora sí que no tengo salida. Estoy y definitivamente ha sido un mundo por explorar, ha sido mucho conocimiento distinto porque al ser una enfermedad que se muy nueva realmente, aunque sabemos ahora que, bueno, que se viene dando hace muchísimo tiempo, pero el diagnóstico no era tan claro. Entonces, todos los días aprendemos cosas nuevas y es como literal estar como esponjitas aprendiendo cosas nuevas y abiertos al nuevo conocimiento que vaya saliendo. Pero bueno, les quiero contar esto porque soy psicóloga, soy nutricionista, pero no soy médico, entonces sí hay cosas que prefiero con toda la sinceridad del mundo decirles, busquen un doctor y no batear, como decimos aquí en Costa Rica, no atreverme a hablar de cosas que no sean mi campo, porque me parecería una irresponsabilidad. Este tema de que si la alimentación sin gluten es más saludable es un tema que me apasiona porque todos los días leo y veo en redes sociales las dos caras de la moneda. La cara de la moneda de la gente que realmente está sufriendo porque le dieron un diagnóstico y no solamente de celiaquía, porque ahora vamos a ver que no es solamente la celiaquía, y que realmente está sufriendo y que realmente no sabe para dónde agarrar, porque esa es como la descripción de cuando una persona le da un diagnóstico, es no sé a quién llamar, para dónde agarrar, qué comprar o qué hacer. Y la otra cara de la moneda de el montón de empresas que están tratando de lucrar con los aspectos libres de gluten y que no tienen idea de lo grave que es esto, y también el montón de personas que como ahora esto es una moda, muchas personas, que lo vamos a ver también después, no saben la gravedad y nada más comen libre de gluten sin saber el fondo y lo que realmente hay que cuidar de una dieta libre de gluten. Entonces, son las dos caras. Es difícil experimentar ambas porque uno le da mucha impotencia, sobre todo cuando uno lo vive tan de cerca con la familia y con el negocio, donde yo tengo que cuidar cada detalle, cada ingrediente, cada preparación. Luego uno ve personas muy irresponsables en el mercado y acá es donde sí vamos a hablar de si eso no es más saludable y de qué es esto y qué está pasando y definitivamente cuáles son los síntomas que yo puedo estar experimentando y qué hacer de ahora en adelante, ¿verdad? Porque hay tantas dudas, yo creo que es como estar metido en un cuarto negro donde literalmente tengo tantas dudas que no sé ni a quién preguntarle. Entonces Sí, sí Pri, que yo creo que aquí uno podría hablar horas del tema porque realmente eh, hay mucho que hablar y hay muchas cosas, como decías vos, que lastimosamente hay una como mala información, ¿verdad? Y esto puede ser muy dañino para las personas que claramente, que son la mayoría, que sí les hace o sí les afecta, ¿verdad? En la salud. claro, totalmente. Y después entonces te dicen, si vos sos de las personas que realmente estás sufriendo, que realmente tenés consecuencias, entonces te dicen, ay, no, eso no es tan grave, yo tengo un amigo y te empiezan a comparar con gente que realmente no tiene un problema real y si es Como, muy como un poquito que comas no pasa nada. O exacto, sea, no es tan exagerada. sí, Entonces, bueno,
¿Qué es el gluten? El gluten, poniéndolo en palabras simples, que es lo que voy a tratar de hacer en toda la presentación, como de realmente ponerlo en el suelo, el tema, y de que lo trabajemos de la manera más sencilla. El gluten es un complejo de proteínas que se encuentra en el trigo, en la cebada y el centeno. Entonces es una proteína, son un grupo de proteínas y se encuentran en estos tres alimentos. ¿Por qué casi siempre solo hablamos del trigo? Porque es lo más común en nuestra dieta, por lo menos en la dieta del costarricense. La cebada y el centeno no son alimentos que realmente consumimos con tanta frecuencia, entonces se dejan como de lado, pero igual el gluten está en estos alimentos. ¿Cuál es la razón de cuando una persona, y no sé si ustedes algunos ya han sido diagnosticados, les quitan también la avena, ¿verdad? Muy común, a uno le dicen trigo, centeno, cebada y avena. La avena por su naturaleza no contiene gluten. Este cereal no contiene gluten, pero es muy común que a nivel de producción, a nivel de recolección, de empaque, de transporte, se haga en los mismos lugares y en los mismos procesos que el trigo, la cebada y el centeno. Las personas que se dedican al cultivo de trigo, de cebada y de centeno, por lo general son las mismas que trabajan la avena, trabajan en conjunto. Entonces, a pesar de que la avena por su naturaleza no contiene gluten, siempre se elimina de la dieta de un paciente que lleva una dieta libre de gluten por este factor. Entonces, cuando ustedes van al supermercado y ven una avena y dicen, Di, pero dice avena libre de gluten, y es posible porque si el proceso es totalmente separado, no hay ningún problema con la avena. Pero si esa avena no ha sido etiquetada libre de gluten, entonces realmente la posibilidad de que esté contaminada es sumamente alta. Esto porque luego pueden leer en la literatura y dicen, ah, no, la avena no contiene gluten, y luego van al súper y compran cualquier avena, y no es cualquier avena, porque realmente sí puede estar definitivamente contaminada. Sí. La razón por la que el gluten está presente y los que literalmente no lo pueden consumir dicen, ¿por qué hay gluten en todo? Yo tengo una camiseta que dice, ¿a quién se le ocurrió ponerle gluten a todo? Porque literalmente uno dice, ¿cómo puede ser posible que si en un inicio a mí me dicen, bueno, quita el gluten, y uno dice, bueno, pan, galletas, pizza, no es tan grave el asunto, o sea, realmente. Y después me dicen, no, las salsas pueden tener gluten, los chocolates pueden tener gluten, y los embutidos tienen gluten. Ayer, no sé si sigue en mi página, pero fui al súper, iba a comprar un pollo y decía, puede contener gluten. Y yo, hasta el pollo, no puede ser posible, ¿verdad? Y entonces la razón por qué esto pase es porque el gluten aporta elasticidad, esponjosidad y también le da textura a los alimentos. Entonces, si yo hago una salsa o yo quiero hacer un caldo, lo que sea, es muy probable que esa mezcla que yo voy a usar para hacer un caldo, por ejemplo, en un condimento, tenga gluten porque quieren que le dé una textura específica. Entonces, por ejemplo, también en algo tan básico como un chocolate, probablemente el chocolate no necesitaba para su sabor ni nada tener gluten. Entonces la gente también cree que va de la mano con el sabor y no tiene nada que ver con el sabor, es la textura, ¿verdad? El gluten no le viene a aportar sabor, le viene a aportar textura. Entonces ese chocolate, si para llegar al estado en el que querían que el chocolate estuviera, para que estuviera durito, para que fuera más suavecito, le pueden meter gluten. Entonces uno dice, de hecho, uno ve en muchas páginas y a mí me da mucha tristeza la desinformación porque yo creo que una persona informada es mucho más poderosa a la hora de tomar decisiones y la gente dice, pero una dieta sin gluten no es tan difícil, o sea, todo lo que en su naturaleza es libre de gluten usted lo puede consumir y lastimosamente no es así. Ojalá fuera así, sería mucho más sencillo, pero no es el caso. Entonces también en eso yo les recomiendo y sé que uno cuando le dan un diagnóstico uno está abrumado, pero infórmense, porque ser dueños de esta información es la mejor herramienta que ustedes pueden tener para tomar decisiones en el día a día. Sí, yo el otro día, para aportar de ahí, que decía lo del pollo, yo el otro día voy a la parte de ensaladas, entonces yo agarro un paquete de lechuga. Ajá. Entonces yo me llevo el paquete de lechuga y yo digo, es una lechuga, o sea, y no tiene gluten. Pero hay que leer, gente, o sea, de verdad hay que leer. Entonces, esas son como las que vienen preparadas, ¿verdad? Entonces, atrás dice si hay que lavar, si no hay que lavar, etcétera, ¿verdad? Y decía, puede contener gluten. Y claro, como decía Pri, el pollo, la lechuga, no, en su naturaleza no tienen gluten, pero pueden estar contaminados por el lugar en donde se empacaron, se procesaron, se lavaron y demás.
Y para las personas que de verdad no podemos consumir gluten, o sea, no podemos consumir ni siquiera una traza de gluten. Entonces, por eso ahora también la industria de alimentos tiene que verse obligada a colocar si tiene o no tiene gluten, ¿verdad? Entonces, siempre es importante que, como decía Pri, tengan información y también lean, ¿verdad? Que lean las etiquetas de los productos. Sí, les va a tomar un poco más de tiempo ir al supermercado al principio, pero ya luego ustedes ya saben cuál es la salsa tomate que tienen que comprar, ya saben cuál es el tipo de chocolate que tienen que comprar, entonces se hace un poco más fácil, más ágil el asunto, pero al principio sí lleva su tiempo. Y acá también, si en algún momento menciono marcas, no es para ofender a nadie ni porque nadie me esté patrocinando, no soy patrocinio de ninguna marca, pero, y tampoco quiero basurear, como decimos aquí en Costa Rica, ninguna marca, pero creo que es información valiosa que ustedes pueden saber de tal marca, porque ahí vi que están preguntando por marcas. Específicamente son los productos San Cristóbal, de pollos y carnes del Más por Menos, y de Walmart, son la marca de ellos, y más bien, en vez de hablar mal de ellos, me pareció súper responsable Responsable, claro. que sus productos dijeran puede contener trazas de gluten, porque la gran mayoría nunca pone esa información. Entonces, Sí, en lugar de decir que qué mal, o sea, sí, qué mal, porque es un producto menos que podemos consumir, pero qué bien por ellos que lo claro. pongan. Si hablo de realmente de marcas es por esa razón, y hago la aclaración. Totalmente de acuerdo, la verdad es que sí, es mejor que lo coloquen a que, porque imagínense, o sea, ellos claramente perderían ahí de público, por así decirlo, que les podría comprar y ellos, por la salud de uno, pues se les agradece que lo coloquen para que claramente uno no lo consuma. Ahora, el deber de uno es leer. Exacto, totalmente. ¿Qué les pasamos? ¿Cuáles alimentos contienen gluten? Y aquí volvemos a los alimentos que por su naturaleza contienen gluten y sabemos que esto no es solo estos, ¿verdad? Es una infinidad de productos, pero bueno, por su naturaleza, el pan, la pizza, todos los tipos de galletas que sean a base de trigo, a base de avena, a base de centeno, la cerveza por el tema de la cebada y los productos que para mejorar textura, aunque sean libres de gluten, le agregan gluten. Entonces, ¿cuáles son los más comunes? Bueno, las salsas, porque como decía ahora, ellos no quieren que la salsa quede probablemente totalmente líquida, entonces para que agarre esa textura le ponen gluten. Las papas fritas es muy común, aunque ustedes crean que no, ustedes dicen de papa igual a, ¿verdad? Libre de gluten, pero muchas veces para la textura de la papa las empanizan. No sé si han visto la papa de Taco Bell, esa papa está empanizada, o sea, es un empanizadito que normalmente hacen con harina. O también las hacen en el mismo freidor donde hacen los pollitos fritos, donde hacen todos los otros productos con gluten. Los embutidos, ¿verdad? Porque le agregan también para la consistencia del embutido, de la salchicha, del chorizo, del jamón, muchas veces le agregan gluten. Los confites, que es tristísimo porque uno creería que jamás, pero sobre todo, por ejemplo, los tipo gomita necesitan darle una textura especial, los chocolates, entonces realmente es muchísimo, o sea, yo les diría que nada más así como que ustedes digan, por su naturaleza libre de gluten, nada más lo consuman cuando son productos que literalmente vienen sin empacar. Por ejemplo, esto que decía Vero ahora, la lechuga, las frutas, las verduras, si no están empacadas. Porque si ya están empacadas, no sabemos cuál fue el proceso por el que pasó ese producto, ¿verdad? Entonces, igual, o sea, si ustedes compran el pollo o la carne, tienen que tener esa malicia de si los embutidos que en ese lugar procesan podrían tener gluten, porque entonces también ahí ya hay una contaminación. Entonces es más complejo de lo que creemos, pero también hay soluciones y creo que en esto me agarro de lo que dice Vero en un inicio, que es definitivamente es difícil, no vamos a negar que es difícil, pero uno sí puede llegar a tener una vida plena y con una calidad de vida muy alta cuando ya le agarramos así como cómo funciona esto y cuáles son los cuidados que tengo que tener. ¿Qué síntomas puedo percibir? Y acá son los problemas más graves de la celiaquía y de todos los trastornos relacionados con el gluten, porque la variedad de síntomas es muchísima. Y acá me disculpo con mi suegra porque voy a ponerle ejemplo. Por ejemplo, yo cuando crecí, mi papá lo diagnosticaron, él lo que vivía era unas diarreas intensas,
que se deshidrataba tanto que él no podía ni siquiera levantarse de la cama. O sea, ya su nivel de debilidad en el proceso diagnóstico era tanto que ya él estaba literal en una cama porque no tenía fuerzas. Mientras que cuando conozco a mi suegra y me cuenta que ella es celíaca, me dice, en la vida he tenido una diarrea fría, o sea, todo el tiempo ha sido estreñimiento. Entonces acá viene la variedad de que uno a veces dice, gluten, diarrea, ¿verdad? Malestar de estómago y diarrea. Y es tan variado que realmente no podemos tirarnos al agua y decir diarrea, gluten, ni tampoco que si la persona nos dice que no tiene diarrea, decirle, no, de fijo no es el gluten, ¿verdad? Entonces, estamos hablando acá de las dos caras de la moneda, de la diarrea más el estreñimiento. Luego pasamos por vómito, lo que decía Vero ahora, una fatiga impresionante, la persona no tiene fuerzas para nada, depresión. Para mí eso fue lo peor. Sí, claro, porque no tienes fuerzas para absolutamente nada y entonces te empieza a afectar en todas las áreas de tu vida, no solamente en la parte alimenticia. Depresión, y acá es donde uno dice, estoy deprimida, y uno jamás piensa podría ser un problema a nivel intestinal. Pero vean esto, las endorfinas, que son unos, y la serotonina, que son neurotransmisores que se asocian con la felicidad y con el bienestar, literalmente, cuando uno está feliz o cuando uno tiene un pico de serotonina, y por eso siempre lo asociamos, el chocolate, serotonina, ¿verdad? La serotonina se genera en el intestino. Entonces, el 90% de la serotonina se genera en el intestino. Entonces, imagínense lo que es para una persona que tiene su intestino totalmente afectado, que tiene una absorción pésima a nivel intestinal, obviamente que su estado de ánimo se va a ver afectado. Entonces, a veces tratamos, y esto acá también voy a meter la cuchara desde la parte de la psicología, uno trata de separar la parte física de la parte emocional, ¿verdad? Y uno dice, somos seres integrales, o sea, tratar de separar la parte física, la parte emocional, es literal como que si agarraran un cuchillo y me partieran a mí entre dos, o sea, es imposible. Entonces, realmente tenemos que empezar a hacer esas relaciones en toda nuestra vida. O sea, si yo estoy muy estresada, me va a doler la cabeza porque ahí el estrés tiene un efecto físico en mi cuerpo. No puedo separar esa parte y también es esencial totalmente que sepamos que estos síntomas de depresión pueden estar totalmente asociados con la celiaquía. No quiere decir que si ustedes conocen a alguien que está deprimido, es celíaco, ¿verdad? O sea, aquí es un tema muy amplio y pueden haber miles de razones, se puede tener una predisposición a la depresión o lo que sea, pero sí puede ser un síntoma. Entonces, la gente dice, es que no, a mí me acaban de diagnosticar y yo me siento súper deprimida. Por supuesto, sí está estrechamente vinculado. Claro. Síntomas en la piel, ¿verdad? Hay gente que le da a nivel de piel, este es uno de los síntomas más comunes, puede ser tipo ronchita, puede ser tipo brote. Mi novio, por ejemplo, un día vino acá, me dice, amor, ¿de qué es este jabón? Le digo, ¿cómo? ¿Por qué, amor? Ve cómo estoy. O sea, el brazo era rojo, rojo, rojo y era un jabón de avena. Como hay gente que a nivel de piel no tiene ningún síntoma, hay gente que sí. Dolor abdominal y acá la parte más peligrosa, hay gente que es asintomática. Entonces, ¿por qué digo que esto es lo más peligroso? Porque si una persona no tiene ningún síntoma, no va a buscar nunca ayuda, ¿verdad? ¿Por qué yo voy a buscar ayuda si no tengo absolutamente ningún síntoma? Nadie va a ir y va a decir, voy a ir a ver si soy celíaco si no tengo ningún síntoma. Y acá está lo importante del hecho de saber que las enfermedades como la celiaquía son sumamente genéticas y hereditarias. Entonces, a pesar de que obviamente ustedes no van a ir a buscar ayuda de algo que no tiene ningún síntoma, si en su familia hay casos de celiaquía, yo sí les recomiendo que se hagan la prueba porque la posibilidad es sumamente alta y ustedes podrían ser pacientes asintomáticos. ¿Y qué pasa con el paciente asintomático? Que a pesar de que físicamente no siente todos estos malestares, a nivel de intestino sí está recibiendo todos los daños. Entonces es igual de peligroso. Bueno, aquí está los extradigestivos, ¿verdad? También dolores musculares, puede ser un dolor generalizado definitivamente y dificultad de concentrarse y esto también es parte de la fatiga, ¿verdad? O sea, obviamente si yo estoy totalmente deshidratado, además me siento en un estado emocional depresivo, no puedo creer que en las demás áreas de mi vida no me voy a ver afectada. Obviamente a nivel laboral voy a empezar a ver efectos, a nivel de relaciones de pareja, relaciones sociales.
ya no voy a tener ganas, me voy a sentir súper triste, entonces también es probable que empiece a tener malas relaciones sociales, que me pelee con mi pareja. O sea, es literal una bola de nieve, pero lo positivo de la bola de nieve es que es para bien y para mal, porque cuando yo ya identifico qué es, la bola de nieve también va agarrando como para el otro lado, que es empezar como otra vez a arreglar todas las áreas de mi vida. Entonces la bola de nieve funciona para mal y para bien. Sí, ahí tal vez, Pri, a veces uno puede no tener síntomas y a veces uno puede tener varios de los síntomas. Así es. Entonces, como decía Pri, siempre tratemos de buscar un especialista, ¿verdad? Eh, ¿Por qué digo esto? Porque a veces tendemos a, bueno, lo voy a quitar y claro, si usted lo quita y se siente bien, es que probablemente por ahí anda el asunto, ¿verdad? Pero la información es poder y creo que con la salud de suya, ni de su familia, ni de sus hijos, o sea, se tiene que jugar. Entonces, a veces es bueno ahorrar, invertir. Acá en Costa Rica, pues al Seguro Social, qué sé yo, para que también les hagan las pruebas y que ustedes puedan realmente con certeza también saber qué es lo que les está pasando. En mi caso, por dar un ejemplo, yo sufría mucho estreñimiento, o sea, mi sistema digestivo nunca era como muy regular. Fatiga, lo que les decía al puro principio, yo decía, ¿será que me está dando depresión? Y yo nunca en la vida he tenido depresión. Eh, pero bueno, siempre hay una primera vez, ¿verdad? Uno dice, bueno, puede ser, pero entonces yo me analizaba, bueno, pero yo no tengo como problemas, gracias a Dios, o sea, ¿verdad? Cosas así. Y todos somos integrales. También yo padecía mucho de dolores musculares, muchas contracturas, pero para mí lo peor, como les decía en un principio, era la fatiga. Y también ahora que Pri hablaba de la concentración, claro, o sea, y acordémonos que esto afecta a adultos y niños. Entonces, igual, mi recomendación siempre es, si tienen dudas con sus hijos, nuevamente, no jueguen con la salud de sus hijos, vayan al pediatra, háganle exámenes, porque claramente muchas veces somos lo que comemos, ¿verdad? O sea, al final de cuentas, todo lo que entra a nuestro cuerpo nos nutre o nos desnutre, o sea, alguna de las dos cosas. Entonces, así como tenemos que preocuparnos por nuestra salud, también hay que preocuparse por la de los niños que a veces, no sé, se desconcentran mucho en clase o está con mucha pereza. Bueno, ir un poquito más allá, ¿verdad? Y siempre, por favor, de la mano de un especialista. Totalmente, totalmente. Entonces, bueno, acabo de entrar específicamente en la enfermedad celíaca, que es lo más común, aunque no es el único trastorno relacionado con el gluten. Y como les dije ahora, en la enfermedad celíaca hay tres términos que para mí son los más básicos. Primero, que es un desorden multisistémico. ¿Eso qué quiere decir? Que una persona con enfermedad celíaca no va a tener síntomas solamente a nivel de intestino, sino que todos los órganos se pueden ver afectados. Y ahora Vero lo decía al inicio, que ella justamente lo que le dio el inicio, o sea, el indicio de que puede hacer esto fue a nivel de hígado, ¿verdad? Por eso cuando uno dice multisistémico, lo que quiere decir es que no es solo un sistema, o sea, no es solo el tracto digestivo el que se ve afectado, se pueden ver afectado la piel, se puede ver afectado el cerebro, se puede ver afectado el estómago, se puede ver afectado los músculos, realmente es multisistémico, puede afectar todos los sistemas de nuestro cuerpo y esto es esencial porque entonces es cuando uno empieza a decir, bueno, tal vez algunos síntomas que yo estoy percibiendo que no tienen nada que ver con el tracto digestivo, sí podrían estar relacionados con la enfermedad celíaca. La base inmunológica, ¿verdad? Es un desorden multisistémico con base inmunológica. Es mi sistema inmune defendiéndose de una proteína que yo no puedo asimilar, que yo siento como extraña. Y mi sistema inmune literalmente está preparado para que si yo encuentro algo extraño, lo ataco. Entonces, esta proteína que yo siento como desconocida, como peligrosa, y mi sistema inmune reacciona. Entonces, el sistema inmune está 100% relacionado, está desencadenado por la ingesta de gluten y siempre se da con personas con una predisposición genética. Y acá hago este énfasis por lo que les decía hace un ratito, de que si en mi familia está, mis posibilidades de tenerlo son mucho mayores. Hay una predisposición genética, hay una reacción del sistema inmune y hay un desorden multisistémico, o sea, se afectan, todos los pueden afectarse, en algunas personas 2, en otras personas 8, pero sí es un desorden multisistémico, no se queda solamente en el tracto digestivo.
Luego, bueno, no voy a entrar en términos muy médicos, pero realmente cómo es la manera de diagnóstico o cuáles son los factores que yo puedo encontrar cuando tengo una enfermedad celíaca. Bueno, una combinación de manifestaciones clínicas, que por lo general esa es la primera que yo veo. Empiezo a tener diarreas abundantes o empiezo a tener, como decía Vero, más bien estreñimiento crónico, donde yo digo, no puede ser posible, tengo una alimentación saludable y tengo 3 o 4 o una semana de no ir al día, de no ir al baño, ¿verdad? Y uno dice, esto no es normal, y además el conocerse y decir, yo no era así, ¿verdad? O sea, yo antes iba al baño todos los días, no tenía estos síntomas, manifestaciones clínicas como inflamación en el estómago, dolor abdominal, ronchas en la piel, dolores crónicos de cabeza. Entonces, estas manifestaciones clínicas son importantísimas. Y a veces uno va donde el médico, que es el que tiene toda la información, obviamente, médica y más específica, pero la parte de manifestaciones clínicas es de ustedes, y ustedes son los que y las que tienen que conocer sus cuerpos. Entonces, ustedes son los dueños de esta enfermedad en ese sentido, y ustedes tienen que saber desde hace cuánto lo sienten, cuándo cambió el cuerpo de ustedes, ser muy conscientes. A veces andamos como un carro automático, a veces ni siquiera nos damos cuenta en qué momento del día nos empiezan los dolores, después de qué alimentos me empiezan los dolores. Entonces, a pesar que no es que yo recomiendo que ustedes se hagan su propio diagnóstico, porque jamás en la vida lo voy a recomendar, yo sí recomiendo que la gente lleve un diario donde lleve su propio proceso y pueda decir, bueno, es que hoy lunes comí pan, me sentí fatal, en la tarde nada más me comí una carnita con arroz y me sentí mejor, o llevo 5 días de no ir al baño, o tal alimento me afecta más, porque a pesar de que ustedes no se van a dar un diagnóstico propio, porque van a ver que hay muchos otros factores para poder dar un diagnóstico de enfermedad celíaca, esta parte es fundamental y ustedes van a conocer su cuerpo al punto que van a entender cuáles alimentos les afectan más que otros. Y conociendo cuáles alimentos nos afectan más, vamos a poder ir viendo por dónde va el asunto. Luego, estas manifestaciones clínicas se asocian al consumo de alimentos con gluten. Y acá también hay un factor importante, porque esta manifestación puede ser inmediata, pero puede no serlo. El gluten se mantiene en nuestro cuerpo hasta 2 semanas. A veces se cree un poco más, pero por lo menos 2 semanas. Entonces, a veces no es tan inmediato. Hay personas que sí, que tienen una reacción inmediata, que como gluten y en el momento me siento pésimo, y hay personas que a los 3 días se sienten mal y entonces ya no lo asocian con el gluten porque dicen, no, si eso fue hace 3 días. Entonces, esto es importantísimo. La elevación en sangre de anticuerpos específicos, ¿verdad? Que ese casi siempre es el IgA o IgG, que es lo que se manda a las personas. Y entonces acá están los exámenes de sangre que muchas veces se le hace a la persona para ver si hay elevación de anticuerpos. Eso es literalmente para ver si el sistema inmune está reaccionando a la hora de consumir gluten. Entonces ahí miden si los anticuerpos, que son los relacionados con el sistema inmune, están teniendo una reacción a la hora que hay consumo de gluten. Si hay una lesión intestinal en el duodeno, y esto se hace por medio de biopsia, porque cuando no hay una correcta absorción del gluten, lo que va pasando es que se van dañando lo que son las vellosidades, que son como estos pelitos que tenemos en el intestino, y que esos pelitos son los que permiten que tengamos una correcta absorción de alimentos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con una persona celíaca? Que esos pelitos están dañados, o incluso a veces es como si nos quedáramos calvos, pero en el intestino. Ya no hay vellosidades. Entonces, cuando no hay vellosidades, la absorción de todos los nutrientes realmente está afectada. Y acá es donde también una vez más decimos, bueno, es que uno ve en los grupos de celíacos, es que yo comí tal arroz y me cayó pésimo y era, ¿verdad? Y a veces hasta dejan pésimo la marca porque dicen, yo creo que realmente tenía gluten. Y realmente cuando una persona en un inicio, la posibilidad de que un montón de alimentos le caigan mal, Sí, es increíble. porque tenés el intestino totalmente dañado, entonces la absorción de la mayoría de los alimentos va a ser muy mala. Entonces esto se va a ir recuperando, los pelitos igual que los de la cabeza vuelven a salir, pero es un proceso, no es de la noche a la mañana, no es que quito el gluten y de repente me salen todos los pelitos, o sea, sí requiere un proceso. Sí, tal vez acá para también aportar, como decía Pri, digamos, nuevamente, Priscila es nutricionista, yo soy farmacéutica, no somos médicos, ¿verdad?
hay una serie de pruebas que es importante hacerse. Yo les voy a contar desde mi experiencia personal cuáles fueron. O sea, claramente, como les decía, lo primero, lo del hígado, ¿verdad? Que salí pues alterada en las transaminasas. Luego de eso me hice un examen de complejo vitamínico y tenía deficiencia en la vitamina B y en la vitamina D, ¿ok? Muchas de las personas que vivimos hoy en día tienen una deficiencia en la vitamina D porque pasamos más indoor, o sea, no pasamos tanto fuera en la calle, ¿verdad? Y la vitamina D pues también se puede procesar por el sol. Sin embargo, en las personas celíacas o con intolerancias, pues esta también tiende a estar muy baja, ¿verdad? Y entonces hay varios exámenes. Adicional a eso, pues claramente fui donde un gastroenterólogo que me hizo una biopsia. Y esto de la biopsia, para poder ampliar un poco más, en el intestino, porque estaba viendo en el chat que están haciendo unas preguntas, tenemos, como decía Pri, un montón de pelitos, ¿verdad? Entonces, estas vellosidades son las que se encargan de cuando uno come y llega el alimento al intestino, entonces se degrada, ¿verdad? El alimento, por así decirlo, y lo que queda, las vitaminas, los nutrientes, los minerales, o sea, todo lo que realmente nos nutre a nosotros, esas vellosidades lo toman y lo transmiten al torrente sanguíneo. Muchas de las cosas se procesan por el hígado y ahí va todo el asunto, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que si no tenemos estas vellosidades para hacer esta absorción, ¿verdad? Entonces, claramente no vamos a absorber vitaminas, minerales y un montón de cosas que necesitamos para una vida sana, ¿verdad? Entonces, claramente ahí es donde después en sangre tenemos deficiencias de vitaminas, también tenemos todos los otros síntomas que estábamos hablando que claramente afectan a todo el organismo porque me faltan vitaminas y minerales y todas cosas que necesito importantes para llevar una vida. Y ahí estaban preguntando que si es lo mismo del intestino permeable. Sí, es una forma o una palabra técnica para decir, ¿por qué? Porque a nivel de intestino nosotros absorbemos claramente todo lo que nosotros comemos, tenemos que absorberlo en el cuerpo y hacerlo de una partícula grande a una partícula chiquitita, ¿verdad? Para que pueda ingresar a nuestro torrente sanguíneo, a nuestros órganos, al hígado, que el hígado lo procese y demás. Si hay un daño, pues claramente en mi caso, ¿verdad? Había un daño en el intestino, entonces eso daba muchísimas respuestas a la otra serie de síntomas. Entonces, es bastante importante y ahorita estamos hablando de la enfermedad celíaca, ¿verdad? Pero ahorita, Pri, vamos a entrar a todo el tema de la intolerancia y las alergias, pero también es importante, como decía Pri, de que hay muchos alimentos, bueno, no, todos los alimentos nosotros absorbemos por el intestino, y si el intestino está dañado, está resentido, ¿verdad? Claramente hay muchas otras cosas que nos van a caer pesado, entonces es todo un proceso, ¿verdad? El primer proceso es eliminar todo, tener mucho cuidado, no echarle la culpa a cuánta cosa es, porque también a veces, que eso es otro, no sé si es síndrome del celíaco, pero a veces cuando comemos algo y nos cae mal, lo primero que pensamos es, me contaminé, o esta marca, o este producto, y no, gente, puede ser que también a lo largo de la vida todos vamos desarrollando de otras intolerancias, otras alergias, otras cosas, entonces, no todo tampoco es el gluten, ¿verdad? Entonces, sí, cuando uno ya es diagnosticado, uno ya lo sabe. Cuando uno no lo es, tiene que averiguarlo, ¿verdad? Pero es todo un proceso. Entonces, no es que de la noche a la mañana uno se va a sentir ya súper bien y pueden haber recaídas también, o sea, puede haber que pasaste súper bien 6 meses y luego tuviste una recaída. Yo hace una semana, más o menos, volví a tener como otros síntomas y bueno, y lo que hago es tratar de investigar qué es, o sea, si fue que un producto que consumí sí tenía gluten o algún ingrediente, puede ser que en este momento me esté generando alguna intolerancia. Entonces, esas cosas siempre hay que tenerlas claras. Claro, por supuesto. Y acá el último, que es la presencia de una de las variantes de riesgo, que esto ya es a nivel genético, cuando la gente se hace un examen genético no es tan común porque es bastante caro, y les voy a decir por qué además no es tan común, porque la variante de riesgo solamente sirve para rechazar un diagnóstico y no para dar un diagnóstico. Casi un 30% de las personas no celíacas pueden poseer también una variante de riesgo. Entonces, funciona así. Yo puedo ser celíaca, o sea, si yo soy celíaca, tengo que tener una variante de riesgo, pero no necesariamente si la tengo soy celíaca. No sé si queda muy claro. O sea, por ejemplo, si sospechan que yo soy celíaca
y yo me hago la prueba genética y no tengo ninguno de los factores de riesgo, definitivamente no soy. O sea, me rechaza el diagnóstico. Pero el hecho de que me salga positiva la variante de riesgo no quiere decir que soy celíaca. Entonces, por eso es tan esencial que sepamos esto, porque hay gente que dice, me hice el examen genético y me salió positivo, y eso no es suficiente para dar un diagnóstico de enfermedad celíaca. Ahora, si a usted le salió negativo, ya usted fijo, no es celíaca ni va a ser celíaca. Sí, ahí tal vez es como que genéticamente usted puede ser que no sea portador del gen, ¿verdad? Pero sí presentar síntomas. Entonces, no es celíaca, pero entonces ya entraría dentro de otra categoría que les vamos a explicar más adelante, en donde usted ya es intolerante al gluten o alérgica al gluten, ¿verdad? Son conceptos diferentes, pero al final, ahí lo vamos a ir viendo, el tratamiento es básicamente el mismo. Pero igual, no, o sea, lo que voy es que, y si les da positivo, puede ser que en ese momento usted no tenga síntomas, ¿verdad? Pero también igual, no quiere decir que en un futuro no los vaya a desarrollar. Como decía Pri, bueno, mi papá tiene, entonces yo genéticamente debería de, pero bueno, no es como que fijo te va a dar, sino que hay que tener en cuenta otro tipo de estudios y análisis, que bueno, hubo una época en donde se decía que, digamos, en la biopsia del intestino es como uno de los primeros indicativos reales, ¿verdad? De que uno tiene un daño a nivel intestinal. Y al final de cuentas, yo creo en lo personal, ¿verdad? Que eso es lo más importante, ¿verdad? Una de las cosas más importantes. Pues si yo tengo un daño a nivel de intestino, yo tengo que hacer algo. O sea, tengo que eliminar algo, eso que me está ocasionando un daño a nivel intestinal para que esas vellosidades se puedan regenerar, ¿verdad? Y que no llegue a haber una atrofia de esas vellosidades, o sea, que ya no crezcan, ¿verdad? Que eso después a nivel de salud puede traer demasiadas complicaciones. Lastimosamente también hay muchas personas que nunca se cuidan, no se van a hacer chequeos, no se hacen gastroscopías, colonoscopías, ese tipo de estudios, y luego lastimosamente resulta y sucede que le salió un cáncer y no saben por qué. Bueno, es porque tal vez sí venía presentando algunos indicios su cuerpo, pero no los supo leer en el momento. Entonces, siempre es importante conocerse el cuerpo, o sea, conocerse uno, ¿verdad? Como decía Pri, llevar un diario, ver qué sí me cae mal, qué no me cae mal, irse conociendo uno. Ok, ahora aquí vamos a entrar con lo que son los otros dos trastornos relacionados con el gluten. Y acá o sea, hay una especificación que la gente utiliza mucho y que realmente se usó por algunos años, pero que ya se ha ido dejando de lado, que es el ser intolerante al gluten. Ya ahora en la nueva información que hemos tenido a raíz de gastroenterólogos, de médicos y de investigaciones recientes, nos hemos dado cuenta que hay tres trastornos. Está el trastorno de enfermedad celíaca, que acabamos de hablar, donde es a nivel genético, donde tiene que haber una predisposición y el sistema inmune está vinculado. Después está la alergia al trigo, que la alergia al trigo es al trigo, no al gluten, pero al final, como dijimos, el gluten está en el trigo, entonces termina siendo prácticamente igual. Esta se puede dar de dos maneras, puede ser por consumo, puede ser respiratoria, o sea, literalmente gente que no puede pasar a la par de una panadería porque tiene síntomas, y puede ser por contacto también. Entonces, tocan gluten incluso y tienen la reacción. Y esta puede ser desde reacciones muy leves hasta reacciones como una anafilaxis, ¿verdad? Entonces, sí es muy importante, igual, o sea, no es enfermedad celíaca, es una alergia al trigo, pero puede ser mortal si no se cuida. Y después está un trastorno, que es ahí, yo lo caracterizo como el limbo de los problemas relacionados con gluten, que es como yo tengo todos estos síntomas asociados al consumo de gluten, yo me siento fatal cuando lo consumo, pero me salen negativos los exámenes, me salen negativos las biopsias, pero realmente mi calidad de vida cuando consumo gluten está sumamente afectada. Hago una dieta sin gluten y me empiezo a sentir mejor, y entonces acá es lo que llamamos una hipersensibilidad al gluten. Y la hipersensibilidad al gluten, que es lo que muchas veces la gente dice intolerancia, pero realmente se le llama hipersensibilidad al gluten, es temporal. Y esto sí es importante y es lo que diferencia la enfermedad celíaca de la hipersensibilidad al gluten, porque una persona celíaca va a ser celíaca para toda su vida.
una persona celíaca no hay un tratamiento más que la dieta libre de gluten, mientras que la hipersensibilidad al gluten sí se cree que es por características específicas del cuerpo en ese momento, el cuerpo lo está rechazando, pero después de 1 año o de 2 años, y esto va a ser indicado por el médico, la persona puede reintroducir el gluten y puede volver a tolerarlo bien. Y por eso la palabra intolerancia es la que se usa, pero realmente el término médico es hipersensibilidad al gluten. La alergia al trigo, igual que en muchas alergias, sí se puede superar. No, hay personas que nunca la superan, como hay personas que, por ejemplo, tienen una alergia a las fresas y son toda la vida alérgicas a las fresas, o que hay personas que en momentos en que su sistema inmune se ha visto afectado, desarrollan una alergia y la superan. Entonces, en el caso de los niños, muchas veces que ahí preguntaban, se da una alergia al trigo. Entonces la desarrollan por unos años de su infancia y luego lo pueden superar y luego pueden volver a consumir gluten. Entonces sí es muy importante que sepamos cuál es lo que tenemos, porque como decía Vero, la dieta es la misma. No importa si usted es celíaca, hipersensible o lo que se conoce como intolerancia, ¿verdad? O alérgica al trigo, lo que le van a decir es dieta libre de gluten. Pero la diferencia es que si usted es celíaco, usted sabe que usted nunca más va a poder consumir gluten, y en cambio si usted es hipersensible o tiene una alergia, la posibilidad es que con seguimiento de doctores, no por medio de que ustedes solos o solas lo decidan, puedan introducir el gluten a su dieta. Entonces, realmente otra de las peculiaridades es que cuando la persona tiene una dieta, tiene por ejemplo una hipersensibilidad al gluten, una alergia al trigo, no es tan severo con las trazas como es en el caso de la celiaquía, que el mínimo de una traza te puede disparar todos los síntomas. Pero bueno, en esto yo creo que si uno se va a cuidar, uno tiene que hacer la dieta libre de gluten al máximo para realmente empezar a sentir todos los beneficios de la dieta libre de gluten, porque si no, uno va a empezar a tener recaídas y no sé si ahí había gluten en ese freidor, ¿verdad? Como que llevar la dieta libre de gluten en un término gris y no en blanco y negro, o sea, de quitar el gluten en su totalidad, al final puede terminar afectándome mucho la calidad de vida. Entonces sí es muy importante. Ok, dice, ¿por qué los exámenes de sangre? Bueno, ahora no sé, Vero, leemos las preguntas en un ratito, ¿verdad? Sí, pasamos a esta diapositiva que viene, como de qué alimentos no tienen gluten, y ya pasamos acá a las preguntitas. Solo nos falta. ¿Qué alimentos no tienen gluten? Y en esto les digo muy sinceramente, esto es por su naturaleza. Tienen que, una vez más, tener mucho cuidado con sus productos empacados, de que realmente sean marcas que sean responsables por el tema del gluten. Cada día hay más, gracias a Dios, cada día hay más marcas que uno ya puede ver que tienen libre gluten en Costa Rica. No tenemos una ley, ¿verdad?, que obligue a las marcas, pero si en algún momento pasa, sería un éxito. Yo, por ejemplo, hace muchos años estuve en Brasil y agarrabas una botella de agua y decía libre de gluten. Y yo en mi primer pensamiento fue, qué estupidez, obviamente que es libre de gluten, ¿verdad? Pero no, es porque todas las marcas de cualquier producto están obligados a poner en sus etiquetas libres de gluten o contiene gluten. Entonces, realmente el tener una ley sí sería increíble a nivel país, porque le daría una seguridad impresionante a uno como consumidor y como paciente. Entonces, bueno, las frutas y los vegetales, y con el ejemplo que puso Vero, creo que quedó más que claro que tratar siempre que sean frescos y no que sean en bolsas, en las frutas que no sean en almíbar o deshidratados, no literal Sí. frutas frescas, porque muchas veces en los lugares donde procesan las frutas deshidratadas, procesan un montón de otros productos. Esas son empresas que se dedican a la producción masiva de semillas, de toppings para diferentes productos, de coco deshidratado, de un montón de cosas. Entonces no sabemos si ese producto puede estar contaminado. Carne, pollo y pescados, tratar igual de comprarlo lo más fresco posible y ojalá en lugares donde no vendan embutidos. Mariscos igual, más fresco posible. Leguminosas, en leguminosa me refiero frijoles, garbanzos, lentejas. Esto vienen ya muchos productos en Costa Rica, no sé cómo estará en el caso de otros países, de la gente que nos acompaña, pero en Costa Rica ya hay varias marcas en la mayoría de los supermercados que vienen etiquetados. Maíz es igual, libre de gluten, pero hay que tener cuidado si, por ejemplo, es una masa
que venga etiquetada. En Costa Rica todo lo que es maseca, masa, de todos los productos que produce de masa vienen ya certificados libres de gluten, pero no son todas las marcas de masas de maíz. Los yuca, papa, y de igual manera cómprenlos frescos, no en esas bolsitas que ya vienen pelados y partidos porque no sabemos cuál fue el proceso. El aguacate y todos los aceites. Y la mantequilla, ¿verdad? Que se considera una grasa sólida, tienen que tener cuidado de que sea etiquetada libre de gluten, porque igualmente muchas veces, por ejemplo, hacen mantequillas en lugares donde hacen helados, y el helado puede tener gluten, si tiene galletas, si tiene chispas de chocolate. Entonces, tener malicia. Yo sé que en un inicio uno dice, y todo puede tener gluten. Realmente cuando vayan al súper se van a dar cuenta que hay bastantes productos que ya están etiquetados. Vayan al área de frescos, pero compren el producto fresco, no en bolsas, no empacados. Les va a salir además más barato si tienen la posibilidad de ir a la feria del agricultor y comprar las frutas y las verduras ahí, háganlo. Y entre menos empacados un producto, la posibilidad va a ser menos de que tenga gluten, ¿verdad? Porque cuando el proceso de empaque, para que una empresa tenga todo un proceso de empaques, porque hace varios productos, y para que haga varios productos no podemos saber si esos productos alguno tenía gluten. Sí, aquí acabas de decir algo muy cierto. Le sale más barato. A veces también cuando uno está recién diagnosticado, uno dice, wow, pero es que se me duplicó el gasto del supermercado. Y es que es relativo, ¿verdad? Si usted tiende a ser una persona que compra mucho producto empaquetado, procesado, pues sí, claramente sí te va a incrementar un poquito el supermercado, porque sí, los productos, al menos acá en Costa Rica, libres de gluten, son un poco más costosos que los que no. Sin embargo, todos estos productos que les está mencionando Priscila, usted los puede conseguir en la feria, en una feria del agricultor, que aquí en Costa Rica, gracias a Dios, pues hay bastantes, en un supermercado, y realmente poder comprar los productos frescos y a un mejor precio, ¿verdad? O sea, realmente comprar vegetales, frutas, la proteína, no son diferentes a una dieta con gluten y sin gluten, o sea, siempre y cuando sean naturales, y digo que no hay diferencia en precios, ¿verdad? Entonces, hay que aprender a comer un poco más natural, ¿verdad? Y eso en general para cualquier ser humano, porque también pues claramente de salud, ¿verdad? Entre menos cositas empaquetadas o que en un paquete podamos consumir, mejor. Si ya tiene usted adicional celiaquía, intolerancia, pues muchísimo más. Y también hay que tener cuidado, aquí quería aprovechar con el tema de las trazas, digamos, ahorita yo aquí les tengo una foto de así unas ensaladitas muy ricas y cosas así. Tengan cuidado también con los aderezos, ¿verdad? No solo por un tema de dieta, no engordar, sino porque muchos aderezos podrían contener gluten dentro de ellos. Entonces, igual, buscar opciones que sean naturales, como el aceite, ¿verdad? Como el limón, que no, o sea, que no tienen gluten. Y porque usted puede decir, bueno, no le eché los crutones, entonces no estoy consumiendo gluten, pero viene y le echa aderezo y no se fija si realmente tenía o no tenía, no sirvió de nada no echarle los crutones, porque igual tenés ahí trazas de gluten. Lo mismo los utensilios. O sea, si estás en una fiesta y, ok, genial, hay verduras, hay vegetales, hay cositas sanas, ¿verdad? Entonces se puede servir. Y si vienen y alguien tenía los crutones a la par y agarró con la cuchara los crutones y después agarró la lechuga, y lastimosamente, gente, no puedes comer esa lechuga porque ya ahí hubo contaminación y hay trazas. Entonces es muy probable que entonces ahí te vayas a sentir mal. Tal vez no en el momento, tal vez usted no tenga síntomas, pero a nivel intestinal sí hay un daño, ¿verdad? Entonces eso también es importante tenerlo claro. Aquí vamos a pasar a la parte de las preguntas del chat, ¿verdad? Vamos a tratar de contestar, la mayoría me voy a ir para arriba, Pri, para ir viéndolas. A ver. Vamos a ver. Vamos desde arriba. Ok. ¿Qué clase de síntomas dan en la piel? Bueno, como decía Pri, hay de todo tipo, pero sobre todo es como sarpullido, ¿verdad? Como una alergia, ¿verdad? Yo tengo una amiga que ella fue diagnosticada precisamente por eso, porque siempre pasaba rascándose, ¿verdad? O sea, era demasiado, y ya después incluso empezó a mancharse la piel porque, claro, se rompe y se daña y se hace la cicatriz
y otra vez y en eso, hasta que ya fue a donde un dermatólogo, hay dermatólogos muy, muy cargas, y le dijeron, mira, yo creo que puede ser esto, le mandó a hacer la gastroscopía, le hicieron la biopsia y dio positivo. Entonces, eso por ese lado. Lentejas y garbanzos tienen gluten, no, ¿verdad, Priscila? O sea, no, no tienen en su naturaleza, Por su pero pero esa, sí si en el... vienen empacados, de ya es otra cosa. Hay Y varias... tal vez acá vos que conoces por salud, que tenés que estar comprando productos eh, para ayudar a la gente, digamos, como qué marcas generales ya puedes reconocer, digamos, como cosas que vengan en lata, que no tengan gluten. Todos los productos Calvo son libres de gluten enlatados, entonces yo, bueno, he pasado por todos los supers del país y en esto creo que voy a hacer un comercial en este tema porque la gente a veces dice a uno como, pero ¿por qué, por ejemplo, un tamal libre de gluten es más caro si el tamal no tiene gluten, verdad? Y entonces uno tiene acá que morderse a veces la lengua porque de verdad uno cuando está de este otro lado, desde producir productos libres de gluten, yo no puedo usar cualquier masa, yo no puedo usar cualquier pollo, cualquier carne, yo no puedo usar cualquier aceite o las petit pois o los garbanzos que le pongan. Entonces a veces uno dice, me pasa mucho con el chocolate en polvo, ¿verdad? O sea, tengo estas marcas de chocolate en polvo baratísimas, podría estar usando para mis postres, pero no son certificadas. Y entonces tengo que usar la marca gringa, ¿verdad? Que vale 3 veces más, pero que o sea, que está certificada libre de gluten. Entonces, no es tan fácil como uno quisiera cocinar libre de gluten si yo quiero cuidar todos los ingredientes. En enlatados, la marca Calvo es libre de gluten. Pueden encontrar los hongos, las petit pois, el maíz dulce. Ahora, no me recuerdo muy bien, Mega Super está trayendo una marca enlatada, no sé si alguien ahí nos ayuda en el chat, porque no me acuerdo exactamente cómo se llama, pero igual Vero me dijo que vamos a hacer WhatsApp, entonces ahí les puedo pasar el nombre porque no me recuerdo. El arroz Luisiana o Luisiana, no estoy segura cómo se dice, es etiquetado libre de gluten de masa, ha hecho muchos productos libres de gluten, sus tortillas, por ejemplo, son libres de gluten, las tortillicas, su masa, su harina para empanadas, para chorreadas, es libre de gluten. Entonces, realmente sí hay bastantes productos en temas de arroz, casi que puedo asegurar que la mayoría ya se han puesto las pilas y sacado que son libres de gluten. Entonces, se van a dar una buena sorpresa cuando vayan al súper de que realmente sí hay bastantes marcas en enlatados, si les digo, es Calvo y, chica, medalla de oro. Medalla Se vino la inspiración. Medalla de oro, les he encontrado ambas marcas en Mega Super y Palí. Antes más por menos también las traía y bueno, Walmart lo han estado trayendo, pero no todos los productos, pero son libres de gluten. Entonces en los enlatados vayan directo a estos, son confiables. ¿Qué se puede tomar, inyectar para mejorar la fatiga recién diagnosticada? Bueno, a ver, siempre recordemos que es bueno ir al médico, también deberías de revisarte qué vitaminas tenés deficiencia, ¿verdad? Porque eso uno va a un laboratorio y te dice, ok, vitamina D, B, papá. Y de ahí hay muchos suplementos, ¿ok? Nuevamente, igual los suplementos hay que revisar que sean libres de gluten, ¿verdad? La mayoría de lo son, pero igual siempre puede existir algún tema de contaminación cruzada. En lo personal, yo a nivel personal consumo todos los días complejo B, ¿verdad? Y vitamina D. Pero nuevamente, a mí me lo prescribió mi endocrinóloga, que fue la que me detectó todo el tema con el tema del hígado. Muchas Eh, recomiendan vitamina B12, que la persona puede empezar a tener, por ejemplo, anemia a raíz de las diarreas, de la malabsorción, pero como dice Vero, eso cada caso va a ser diferente, o sea, si la persona tiene otros síntomas asociados, si la persona tiene, por ejemplo, una anemia ya desarrollada a raíz de la celiaquía, la vitamina D importantísima, ya ahora nadie quiere salir al sol, ¿verdad? Ya en la casa y más bien satanizamos el sol, pero no somos médicos y creo que además, aunque lo fuéramos, cada caso es demasiado diferente. O sea, lo que le pasa a Vero puede ser 100% diferente a lo que vivió mi papá. Y si hiciéramos recomendaciones específicas sería súper irresponsable porque el cuadro clínico de cada persona es diferente. exacto.
Ahora, toda la vida he comido pan y repostería y en febrero me diagnosticaron intolerancia al gluten. Me dicen que es distinto a la celiaquía, pero los cuidados deberían ser lo mismo. Sí, es distinto, como explicamos anteriormente, en tema de diagnóstico como tal, pero los cuidados sí deberían de ser los mismos. Una dieta libre de gluten completamente para que puedas, ojalá, en un periodo corto de tiempo ya ver mejorías. Igual con la persona que te dio el diagnóstico, pues ya me imagino que te tuvo que haber dicho, ok, tienes que suspenderlo 2 años, 3 años y luego ir incorporándolo. También gente, cuando uno dice incorporar, siempre también hágalo con alguien que sepa, con un nutricionista, y no es como, bueno, ya ahora sí, ya pasaron 2 años y me voy a ir a sentar a comerme lo que no me he comido en estos 2 años, ¿verdad? Entonces, igual ir poco a poco, ¿verdad? Y con una guía que bueno, aquí en este caso un nutricionista que tenga conocimiento, como el caso de PRI, de las intolerancias, de las alergias y demás, pues claramente va a ser mucho mejor. Así es. Para la parte de nutrición de un niño, ¿a qué edad es recomendable buscar indicios? Nuevamente, Priscila y yo no somos pediatras, pero bueno, le paso esta parte a Pri para la parte de nutrición como tal. Apenas tengan síntomas, o sea, definitivamente uno puede tener la genética, pero si no tiene síntomas, puede esperarse un momento como para no poner a un niño en una posición de estarle haciendo exámenes. Por ejemplo, la biopsia de intestino no se empieza a hacer tan bebés. Normalmente lo que le podrían hacer unos exámenes de sangre si saben que tienen muchos casos de celiaquía en su familia, pero si tienen síntomas y además ya tienen el factor genético asociado, definitivamente vayan donde un pediatra, y en esto donde un pediatra que conozca el tema, porque no todos los pediatras conocen del tema de celiaquía, como en todo, ¿verdad? O sea, yo tengo muchos colegas nutricionistas que no conocen del tema porque se han especializado en la parte de deporte o porque se han especializado en diabetes, en hipertensión. O sea, no quiere decir que sean mejores o peores, nada más cada quien tiene sus puntos de interés y su especialidad. Uh-huh. Ok, a mí me da mucha inflamación y migraña, sí, son síntomas. Lo del intestino permeable, sí, ya lo explicamos por ahí, es el mismo término. Pero usted que es farmacéutica, ¿cómo hace uno para saber cuando una pastilla tiene gluten? Uno va a las farmacias y no saben muchas cosas, muchas veces. Ok, vean gente, con el tema de los medicamentos, yo voy a hacer, espero, una charla enfocada en ese tema, ¿verdad? Pero a ver, a nivel mundial, bueno, en Costa Rica no hay como no hay tanto conocimiento al respecto, por así decirlo, y también a veces, y esto lo voy a decir ya a nivel personal, y es que a veces hay marcas comerciales nacionales que dicen sin gluten. Entonces, eso tiende a decirle a la gente, ok, voy a consumir solo los productos de este laboratorio porque sé que son libres de gluten, ¿verdad? Y eso a nivel de mercadeo como estrategia está muy bien. Pero con los fármacos pasa un poquito diferente a los alimentos. O sea, a lo que voy es que cuando un fármaco contiene algo que podría producir alergia, sea lactosa, sea gluten en sus ingredientes o excipientes, el laboratorio farmacéutico tiene la obligación de decirlo. Si no lo dice es porque no lo tiene, ¿ok? Eso es en términos generales, ¿ok? Entonces, ahora bien, claramente hay que, como les decía, hay que leer. Entonces, yo sé que claramente cuando usted se compra la pastillita y usted ve, no sé, es que no quiero dar marcas, pero por dar un ejemplo, usted el Dalivium, que ahora hay un chat que la gente decía, ay, el Dalivium tiene o no tiene gluten, ¿verdad? Ok, a ver, en los compuestos el producto no lo tiene, ni el principio activo como tal lo contiene. Ahora bien, hay personas que se pueden tomar el medicamento y caerles pesado, pero eso no es porque tenga gluten, sino porque el fármaco en sí ya de por sí es muy fuerte para nuestro sistema, porque claramente tenemos un sistema digestivo sensible, ¿verdad? O sea, que como decíamos, es lo mismo con los alimentos, tal vez no era la marca del arroz, sino que era que en ese momento tu intestino está y te va a producir algún tipo de reacción, ¿ok? Y sí, tienes razón, hay muy poco conocimiento, o hay mucho, no conocimiento, poca información de algunos colegas, como decía Pridi, no todas las personas lo saben todo, ¿verdad? Y a uno a nivel personal, pues claramente le toca investigar un poco más. Yo tengo un listado de algunos productos, pero volvemos a lo mismo, o sea,
la mayoría de productos, si no dice que lo contiene, o sea, si no dicen tiene gluten, tiene lactosa, porque aquí hay gente que puede ser intolerante también a la lactosa, entonces no, en buena teoría no hay problema con consumirlos, ¿ok? No sé si eso responde la pregunta. Ahora, Vero, cuando te dan recaídas, ¿cómo te tratas? ¿Algún medicamento que alivie los síntomas? Me queda una duda con eso. A mí me hicieron exámenes de sangre, me dio negativo, y cuando me hicieron la gastro, dio positivo. Bueno, eso es muy común, ¿verdad? Nuevamente, lo que hablábamos, puede ser que genéticamente no tengas el gen, pero sí sos intolerante al gluten y por ende en el intestino va a salir un daño. Yo normalmente tomo Alivian Duo, no sé si lo han escuchado, y de ahí, honestamente, yo como farmacéutica tengo que confesar que no consumo muchos fármacos, pero de ahí trato de tomar mucho líquido y realmente esperar. Ahora, no es que lo tengan que hacer, si les da diarrea, perdón, pueden tomar enterogermina, hay unos, como unos vialcitos, pueden tomar enterogermina para que, y claramente les ayude a reconstituir la flora intestinal y les ayude un poco, y Alivian Duo para el dolor y la inflamación también puede servir. Vamos a ver. Doña Arepa, que si la masa Doña Arepa dice 100% maíz y en los ingredientes no dice que contiene gluten, ¿puedo consumirlo? Pero usted que es más experta en eso. Yo nunca he consumido Doña Arepa, pero de verdad, como les dije ahora, aunque en los ingredientes diga que no tiene gluten, o sea, si en los ingredientes no viene nada relacionado con gluten, pero no viene etiquetada, yo prefiero no, sinceramente, porque la contaminación cruzada no, en Costa Rica, como no hay ningún tipo de ley, si en los ingredientes no está, no tienen que poner absolutamente nada, ¿verdad? No es como en otros países que si hay contaminación cruzada tienen que anunciarlo y normalmente ponen, este producto fue procesado en un espacio donde habían trazas. En Costa Rica no hay ley para eso, entonces si el producto no viene etiquetado libre de gluten, probablemente es porque no lo es, porque en este momento casi todas las industrias realmente se están aprovechando, si sí son libres de gluten, para darse a conocer como libres de gluten. Entonces, si etiquetado es porque probablemente tiene contaminación cruzada. Y en eso tenga malicia, puede ser que no, ¿verdad? Puede ser que no tengan los recursos o no hayan cambiado la etiqueta, pero es su salud, no jueguen con eso y si no están seguros, mejor no jugarse. Exacto. Henry Zamora fue el que diagnosticó. Bueno, a mí también me diagnosticó Henry Zamora, no es publicidad tampoco, no nos pagan, pero sí, es muy bueno. Si tienen dudas, pueden ir con él. Zamora, pero me parecen los dos gastroenterólogos que en Costa Rica, por lo menos desde mi experiencia que he tenido con mi familia, en mi caso propio, que me hice la biopsia 3 veces porque yo decía, no, ¿será que sí soy? Porque tenía demasiados factores de riesgo. Realmente le recomiendo al doctor Henry Zamora y a la doctora Ana Ligia Montero, no es publicidad, son dos personas que considero están realmente muy empapadas sobre el tema, además que tienen un muy buen trato, que creo que eso es súper importante a la hora de un proceso tan complejo. Y bueno, ahí no quiere decir que sean los únicos, pero son los que yo recomiendo. Sí, ahí con eso tal vez gente tienen que buscar, a ver, todos los especialistas, como decíamos antes, sí son buenos, pero a veces hay especialistas que se especializan en algo en específico, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues, en el caso del doctor Henry, pues, él ha estudiado mucho el tema, también creo que su esposa, si no estoy mal, pues no puede consumir gluten, entonces, pues me imagino que también a raíz de eso, pues, ha aprendido más y sabe más del tema. Entonces, uno obviamente quiere caer en manos de un especialista que sepa el tema, ¿verdad? Porque si no, entonces es igual ir como bateando, como decimos acá en Costa Rica. Los utensilios para preparar comida deben de ser diferentes a pesar de estar limpios entre comidas con y sin gluten. ¿Y por qué? Ok. El otro sábado, de una vez hago anuncio, vamos a hacer otro taller de contaminación cruzada, que bueno, ahí vamos a ampliar un poco más de este tema. En lo personal, yo les voy a hablar de mi experiencia, pero Pri después ella va a hablar de su experiencia como persona que claramente desarrolla productos libres de gluten. Aquí en mi casa no entra nada que tenga gluten. Mi esposo, gracias a Dios, en eso me ha apoyado desde el día número 1 y aunque él no tiene ningún problema, igual come igual que uno, porque es más sencillo, ¿verdad? Pero sí hay que tener ciertos cuidados cuando un utensilio entra en contacto con algo que tiene gluten y lo va a consumir una persona que no puede consumir gluten. Me acuerdo que cuando yo fui diagnosticada con Henry,
y no me dijo, vaya y queme la casa, ¿verdad? Y la cocina, o sea, y no, ¿verdad? Pero sí haga una desinfección correcta y completa. Y en ese caso, él me mandó a hacerlo con alcohol, ¿ok? Entonces, nuevamente, es una recomendación de mi médico. Entonces, ahora que estamos con todo este tema del COVID, el alcohol en mi casa igual siempre había. Entonces, siempre que vamos a algún lugar o digamos que uno sale a pasear o algo así, o me llevo mis cosas, mi kit, ¿verdad? De vasos, platos y qué sé yo, o me llevo mi alcoholcito, ¿verdad? Eso es recomendación de Henry. Ahora le paso a Pri para ver el tema de restaurantes que claramente son mucho más complejos, creo yo. La verdad, yo tengo que ser sincera que para mí ha sido más sencillo porque desde que yo abrí Saluten, yo tomé la decisión de que todo iba a ser libre de gluten. Entonces, mis condiciones son diferentes que las de un restaurante que de repente decide meter una línea libre de gluten. O sea, en Saluten todo es libre de gluten. O sea, si usted me dice, yo no soy celíaca, es que no me importa, igual su comida va 100% libre de gluten, ¿verdad? Porque yo no me voy a jugar el chance nunca de contaminación cruzada cuando tengo, gracias a Dios, clientes que confían en mí para cuidar su salud. En el caso, este es el caso mío como empresa. Sé que hay muchas empresas y en esto por dicha cada día se hace más conciencia en que los restaurantes usen el término friendly, por ejemplo, y la gente se molesta porque la gente dice, no, es que gluten friendly no es libre de gluten. Yo sé que no, gluten friendly quiere decir que el producto no tiene gluten, pero que en esa cocina podría haber contaminación cruzada. Pero ya le estén usando el término gluten friendly, le dice a uno que es su decisión, ¿verdad? O sea, el restaurante está siendo sincero con que hay contaminación cruzada, usted como paciente lo escoge. Y solo el hecho de que ellos ya estén diciendo puede haber contaminación cruzada, en lugar de decir, ay, sí, es libre de gluten, para mí, igual que en el caso del pollo, ya eso es ganancia. Entonces, en lugar de decir, ay, no, ¿por qué, por ejemplo, la pizzería La Fábrica dice que es gluten friendly, no coman ahí? Para mí eso más bien es responsabilidad de parte de ellos de decir, si hay gluten en esta cocina, no tenemos otro horno, lo usamos en el mismo, si usted quiere jugársela, dele, y si no, pues no, ¿verdad? Yo sí les recomiendo que tengan mucho cuidado cuando sea en lugares afuera, como que realmente indaguen. Ahora, así como hay cosas muy negativas, sé, por ejemplo, en el caso de los restaurantes hooligans que compraron otra freidora, otras tablas, otro espacio, porque incluso un día estos llamamos para pedir y nos dijeron, no, es que el área de libre de gluten no está habilitada por todo esto del COVID y no podemos hacerla en la misma área ni con los mismos utensilios. Yo esas cosas las aplaudo Claro. profundamente. Uh -huh. Sí, en muchos lugares simplemente dicen, no, carne, papas, arroz, no, no tiene gluten. Y entonces sí es responsabilidad de ustedes, porque muchas veces es desconocimiento decir, bueno, ¿y esas papas a dónde las hacen? No, las hacemos en una freidora que solo hacemos papas. Ok, pero también me pueden decir, no, los mismos pollitos fritos, empanizados van ahí. Entonces sí tienen que tener mucha malicia, como les decía ahora, no solamente en el tema de por su naturaleza no tiene, sino lo pueden usar una tabla diferente. La manera de desinfección para gluten no es tan sencilla, como decía Vero, es alcohol, no es nada más jabón y lavar, es alcohol y ojalá de más de 90, entonces realmente sí se puede limpiar una cocina donde hubo gluten, sí se pueden limpiar utensilios donde hubo gluten, pero no es nada más lavarlo como se lava cualquier plato o cualquier tenedor o cuchillo. En el tema de las casas, yo trato de ser muy realista, porque yo podría decir, no, todas las casas deberían de tener 2 hornos, 2 cocinas, platos. ¿Te Sí, imaginas? ojalá, pero no es realista. Y si su familia, como la de Vero, es empática con el tema, yo les diría, traten de que nada más a nivel familiar se deje de consumir gluten porque va a ser más fácil para todos. Si ese no es el caso, porque tal vez es más fácil cuando sos una pareja, pero si de repente tenés hijos y tus hijos y pues se antojaron de una pizza o se antojaron de una hamburguesa o no es tan fácil, ¿verdad? Se puede hacer, pero no es tan fácil. Definitivamente creo que sí tienen que optar por lo menos porque las cosas básicas, los platos, los tenedores, los cuchillos, que se laven con otra esponja, que la tengan identificada y que están algunos platos, lo pueden hacer por colores, incluso que sea más fácil que no sé, los platos de la gente que consume sin gluten sean los amarillos. Entonces ya sé que esos se lavan con otra esponja, que esos son los que usan
para alimentos sin gluten, si tienen la opción, por ejemplo, de tener un hornito aparte, y entonces mis cosas yo no las caliento en el horno normal donde se calienta todo, sino que en mi propio hornito, un sartén específico, por lo menos las cosas más básicas, porque yo sé que es irreal pedirle a la gente que tenga 2 cocinas o 2 hornos, ¿verdad? Eso es irreal, pero definitivamente creo que sí, en lo más posible, sí como familia pueden llegar a un acuerdo de aquí no vamos a meter gluten, pues ese sería un mundo ideal. Y también creo, como creo en toda la vida, que uno aprende, y si desde que un chiquito es pequeño, nada más, ni siquiera lo vio como raro, sino que en su casa se comían galletas de arroz y galletas de maíz y no galletas de trigo, y si de repente la alimentación era muy balanceada, pero con arroz, frijoles y no con lasaña de trigo, ni siquiera lo va a sentir tanto. O sea, creo que el cambio más doloroso y más difícil es cuando uno como adulto de la nada le quitan todas las cosas que uno consumía. Pero si uno creció así, uno se acostumbra y aprende absolutamente todo. Sí, los quesos deben decir también libre de gluten. En mi Sí, opinión es lo recomendable. Es lo mismo con todo, o sea, o sea, si es, tiene que decir. totalmente. Creo que es importante un taller para leer etiquetas. Bueno, eso suena una buena opción. Si en otros países no existen ferias de agricultores, serían las verduras, frutas o mercados. Exacto, sí, ir a un mercado local. ¿Cuáles pasos para regenerar los plitos del intestino? Aparte de eliminar los productos con gluten, ¿hay algún suplemento que ayude? Bueno, a ver, yo les hablaba ahora para que no confundamos. Una cosa es la flora intestinal, que son como microorganismos que ya tenemos nosotros dentro de nuestro cuerpo, que cuando uno tiene diarreas se van, ¿verdad? Entonces, estos productos como la enterogermina, que ayudan a reconstituir la flora intestinal, no es que estamos haciendo que se reconstruyan los pelitos, porque los pelitos son otra cosa y no se reconstruyen de la noche a la mañana. La flora intestinal, tomándose eso, usted en 1 o 2 días ya está, digamos, sin diarrea. Sí, claramente lo que le ocasionó diarrea ya salió, ¿verdad? Pero esto sí puede tomar su tiempo, ¿verdad? Y nuevamente, en el caso, a veces hay personas que duran 2 años, 3 años, y para ver si esos pelitos crecieron, hay que ir donde un especialista para que se lo haga uno con una colonoscopia y poder ver si realmente las vellosidades se pudieron otra vez formar. A veces hay personas que lastimosamente no cumplen la dieta y puede haber una atrofia de estas vellosidades, y la atrofia es que ya no se vuelven a generar, ¿ok? Entonces, de ahí sí ya definitivamente tendría que solo consumir, o sea, vivir toda la vida sin gluten. Pero bueno, eso ya es con el tiempo y con los médicos. Todas las cocas no tienen gluten. Honestamente, yo soy súper amante de la coca, así que gracias a Dios que no tiene gluten. Eh, No tienen gluten. Las bebidas de la Coca-Cola no tienen gluten. Y no es que estoy recomendando, yo no voy a recomendar gaseosas como nutricionista, pero bueno, ahí les dejo el tip porque realmente es importante si se quieren tomar una coca que lo hagan con tranquilidad. a ver, ¿qué más? Una consulta. Soy hipertensa y tengo endometriosis. Toda mi vida tenía problemas de colon. Ahora me siento súper identificada con el cuadro. ¿Es posible que una enfermedad celíaca aún no diagnosticada pudo causarme estas otras enfermedades? Mira, es muy, no podríamos darte esta respuesta porque realmente no sabemos con todo el antecedente real, ¿verdad? Y la endometriosis se puede ocasionar por muchas cosas, y hay muchas mujeres que tienen endometriosis y que nunca han padecido del colon y que nunca han sido tampoco celíacas. Entonces, de momento no hay como una correlación que te pueda decir sí, porque te dio esto, entonces te va a dar esto otro, ¿verdad? Lo único que podemos decir es, ok, hay síntomas sistémicos que son muy globales, que no es solo la parte digestiva, que a veces uno se enfoca en que solo porque tengo diarrea ya soy celíaco. Entonces, no, con esto no pueden tener muchos síntomas de diferentes partes de su organismo que pueden indicarle que usted es celíaco, no necesariamente al revés. La marca Walmart tiene muchas cosas, gluten free, enlatados y otros. Ajá. ¿Existen contraindicaciones por dejar de consumir el gluten sin ser celíaco o tener alguna alergia al mismo? Eso lo vamos a decir un poco más adelante. Pero en resumen, en mi opinión, yo digo que no,
pero vamos a ver qué dice PRI, ¿verdad? Tengo colitis y gastritis. Ya hice exámenes para determinar celiaquía y salió negativo. ¿Hay asociación? No, no necesariamente. A veces uno simplemente padece de gastritis o de colitis porque hay productos, otros alimentos que te pueden estar ocasionando esto o que no estás comiendo de la forma adecuada, los tiempos adecuados. En fin, hay un montón de otras cosas. ¿Algún lugar para hacerme los exámenes? Un doctor. Bueno, si es en Costa Rica, Henry Zamora. Si estás en otro país, yo realmente te recomendaría que busques como algún foro o algo para que te puedan recomendar. Y ya me perdí porque son un montón de preguntas. Sí, me parece relevante, bueno, varias cosas, o sea, no conozco todas las, ahí veo que preguntan de diferentes marcas, no todas las marcas las conozco, número uno, número dos, hay marcas que algunos de sus productos sí son libres de gluten y otros no, entonces no me atrevería a decir como sí, tal marca, o sea, hay marcas que sí se han enfocado en hacer toda una línea libre de gluten, pero por ejemplo, Dos Pinos, para poner un ejemplo, todos sus quesos y leches son libres de gluten, pero sus helados no. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con eso porque no podemos generalizar. Bueno, el tema IV, que obviamente me tocó mucho porque soy psicóloga, la parte psicológica de la enfermedad y del proceso. Quiero sin profundizar mucho, el proceso de la celiaquía en un inicio es un proceso de duelo, igual que cualquier otro duelo que uno lleve en la vida por la muerte de un ser querido, por el fin de una relación, por cerrar un ciclo. El proceso de ser celíaco es un duelo también, porque realmente de repente te quitan cosas que vos toda la vida habías estado acostumbrada a consumir, tradiciones familiares que muchas veces estabas acostumbrada a hacer, ir, no sé, ir a almorzar donde tu abuela y comer queque seco los domingos en la tarde y de repente ya no puedo, o tenían como pareja un restaurante favorito y ya no pueden ir a comer ahí. Entonces, varias cosas. La primera, como dije al inicio, sí hay un proceso psicológico muy duro en términos de depresión al inicio de la enfermedad, porque todo lo que es la serotonina a nivel intestinal está afectada, entonces te vas a ir sintiendo mejor poco a poco con la dieta libre de gluten. Pero la segunda parte es poder necesitar apoyo psicológico y no es para menos, o sea, no es cualquier cosa, es una enfermedad severa en el término de que son muchos cambios, o sea, en el momento en que los hagas te vas a empezar a sentir mejor, pero son muchos cambios, es mucha información. Entonces diría que buscar un profesional en nutrición que te pueda guiar, buscar un gastroenterólogo no solamente que sea bueno en el tema, sino que sea muy humano, ¿verdad? Porque que vos sientas que puedes preguntarle, que puedes darle tus dudas y si necesitas la parte psicológica también, bienvenido sea, porque definitivamente es un cambio radical en la vida de cualquier persona, no es cualquier cosita, no es cualquier cambio, es de repente cambiar todas las maneras en que nos relacionamos, los lugares donde vamos, la comida que compramos, a nivel económico también puede ser un impacto por todos los exámenes, todas las consultas, entonces definitivamente. Y ahí veo que Henry Zamora es muy humano, muy súper especial, totalmente. Yo lo recomiendo a ojos cerrados a él y a Ana Ligia Montero, como dije ahora. Yo personalmente me he atendido con ambos, me parecen excelentes seres humanos. Y bueno, bueno, ¿te parece si entramos a mitos y verdades? Exacto, aquí ya está la presentación. Ok, perfecto. Entonces, así a nivel general, una dieta, cuando pongo DSG es dieta sin gluten, o también la pueden ver como DLG, dieta libre de gluten. Una dieta sin gluten es más saludable que una dieta regular. Esto es un mito. ¿Y por qué es un mito? Porque sí existen muchos alimentos saludables que por su naturaleza son libres de gluten, pero también existen muchos alimentos libres de gluten que son procesados, altos en azúcares, altos en grasas saludables. Entonces, si su dieta es saludable o no es saludable, no tiene nada que ver con el gluten. Puede haber una persona consumiendo gluten que tenga una dieta súper sana, súper balanceada, a como puede haber gente que está haciendo una dieta libre de gluten llena de alimentos procesados, de galletas en caja, de cakes libres de gluten, de chips libres de gluten. Entonces, el gluten, como les dije, es una proteína que le da sabor y le da elasticidad a los alimentos, pero no le quita o le pone el ser más o menos saludable. Sí, también acordémonos que cuando uno le quita algo a algo, le tiene que poner algo, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? Para que el producto sepa bien, se vea bien
¿verdad? Para que usted como consumidor le sea atractivo seguir consumiendo ese producto. Entonces, si es un producto empaquetado, aunque diga gluten free, no significa que es light, que es bajo en sodio, que es bajo en azúcar, o sea, no, tampoco es algo para que, bueno, entonces las galletas gluten free son más sanas que las galletas normales, no, ¿verdad? O sea, claramente son productos que aportan calorías y aportan cosas que tal vez no son lo mejor para su salud. Como en todo, hay productos libres de gluten, incluso empacados, que son buenos productos, pero no tienen nada que ver con el gluten. O sea, hay productos con gluten o sin gluten, más saludables o menos. Obviamente, si usted hace una dieta libre de gluten, que sea basada en alimentos reales, en arroz, en frijoles, en garbanzos, en lentejas, pues sí, probablemente su dieta sea bastante saludable, pero no tiene nada que ver con el gluten, ¿verdad? O sea, igual podría estar teniendo una dieta que tenga gluten y que sea igual de sana. Exacto. Vamos a la siguiente. Los alimentos sin gluten tienen menos calorías, creo que ahí Ibero ya la medio contestó, esto también es un mito, que y esto va muy relacionado ahora con esta nueva moda de comer sin gluten, sin ser celíaco o sin tener ningún padecimiento. La gente de verdad como que por mucho tiempo lo vinculó con dieta y no tiene nada que ver. Ustedes incluso agarran una caja de galletas regulares con gluten de trigo y una caja de galletas sin gluten y les aseguro que van a tener igual, puede ser más o menos, pero no va a ser más light, no va a tener menos azúcar, no va a tener menos grasa, o sea, no, el gluten no tiene ninguna relación con el aporte energético o con las calorías que un producto tenga. Exacto. Una persona puede convertirse en celíaca por no consumir gluten. Esta es una pregunta, te lo juro que ustedes no saben la cantidad de veces que yo he escuchado esto. Es que no quita el gluten porque si usted no es celíaca, se puede hacer celíaca por quitarlo. Eso no pasa, de verdad. O sea, como les dije en un inicio, para que una persona sea celíaca, tiene que genéticamente estar predispuesta para ser celíaca. Entonces, no pasa. Hay una base de genética. Una persona que no tiene la genética, aunque quite el gluten, no va a desarrollar la enfermedad. Una persona que no es celíaca ni tiene sensibilidad o alergia al gluten se ve perjudicada si lleva una dieta libre de gluten. Ahí vi que alguien lo preguntó, me parece una pregunta sumamente relevante y en esto no hay una respuesta blanco o negro. Acá hay un gris, puede ser mito y puede ser verdad. El gluten es una proteína que es nutritiva, pero también es difícil de digerir. O sea, definitivamente es un grupo, es un complejo de proteínas y para que el cuerpo pueda procesar un complejo de proteínas lo tiene que ir deshaciendo en aminoácidos que son como las lo que va a formar al final la proteína. Entonces, nuestro cuerpo no dispone de enzimas necesarias para digerirlo completamente y muchas veces puede provocar problemas intestinales. Entonces, incluso una persona que no es celíaca, que no es sensible al gluten, no es alérgica, sí puede decir, bueno, es que yo consumo gluten y me inflamo, se me inflama la panza. Entonces, en adultos no va a haber ningún problema en que usted quite el gluten, siempre y cuando usted se esté alimentando de manera balanceada y suficiente con los otros productos. O sea, quito el gluten, pero entonces reemplazo el pan por arroz o por frijoles o por leguminosas. O sea, mientras su dieta sea balanceada, no va a tener ningún problema por quitar el gluten. ¿En qué casos sí podría ser perjudiciales? Y es cuando a un niño le quitan el gluten desde tempranas edades, porque sí es muy recomendable, y esto una vez más no soy pediatra, esto es lo que he aprendido en muchos procesos de educación respecto al tema, pero su pediatra los puede guiar. Ya ahora hay muchos estudios que a nivel de pediatría, a diferencia de lo que se creía antes, se empiezan a introducir lo que se llaman como alergenos, o sea, el maíz, el trigo, el maní, que son alergenos, que muchas personas desarrollan alergias a estos productos, se empiezan a introducir a temprana edad del bebé para que el bebé empiece a tener suficientes herramientas para digerir esos alimentos y que su sistema inmune se acostumbre a ellos y no genere una intolerancia o una alergia más adelante. Entonces, sí puede ser posible que si un bebé por muchos años no fue expuesto al gluten, en el momento en que se le exponga, no tenga una buena absorción del mismo, porque es una proteína que no es tan fácil de digerir,
y que ya hoy en día muchos pediatras sí recomiendan que a temprana edad se vean expuestos a estos alimentos para que comiencen a generar esta digestión adecuada. Okay. La dieta sin gluten es una moda, mito, ¿verdad? Una vez más, hay personas que se ven seriamente afectadas, no solamente por el gluten, sino por las trazas. Y en esto estamos hablando del celíaco, del sensible al gluten y del alérgico al trigo. Y el cuidado que tienen que llevar es sumamente estricto. Y definitivamente por esto de que sí se ha vuelto una moda y que muchas personas lo hacen para perder peso, porque es una tendencia o porque les llama la atención ahora que de comer libre de gluten, por estas personas es que no se les da importancia a estas otras que verdaderamente se ven afectadas, porque probablemente en un restaurante llegan tantas personas que por moda eliminan el gluten que cuando llega esta otra, Vero o mi novio o mi papá, dicen que necia, otra persona que por moda dice que quiere quitar el gluten o cómo jode, ¿verdad? Realmente no le dan importancia. Entonces creo que hay ambas. Hay muchas personas también que le dicen a uno, sí, es que yo llevo una dieta libre de gluten, y uno los ve luego tomándose una cerveza y uno dice, no, es que como usted tiene una dieta libre de gluten, eso se llama libre de gluten a conveniencia, ¿verdad? O uno le dice, este postre no puede consumirlo, pero bueno, pues que a mí me encanta el tres leches, entonces yo quiero consumir, entonces uno dice, uno no nada más quita el gluten de las cosas que no le gusta tanto y de las otras lo consumen, ¿verdad? Entonces, tristemente sí, tengo que decir que en muchas personas es una moda, y es muy fácil identificarlo cuando uno ve que son celíacos selectivos o celíacos a conveniencia, ahí es donde uno los identifica y lastimosamente terminan afectando a aquel celíaco o aquel hipersensible o alérgico que sí se ve sumamente afectado. Ahora, el otro día también con este tema me decía una persona que me encontré y me decía, ay, es que, pero eso es una dieta o es realmente que usted le cae mal. No, a mí me cae mal, pero dice, hay gente que, es que tengo una amiga que dice, ay, yo bajé de peso porque dejé de comer gluten. Entonces yo le decía a ella, bueno, es que primero hay dos factores. Primero, como decía antes, Pri, el gluten es difícil a veces de digerir, entonces puede crear cierta inflamación. Entonces lo que uno tiene encima tal vez no es peso, sino es inflamación, ¿verdad? Eso por un lado. Claro, inflamación 1 kilo, pero no 10 kilos, claramente, para que quedemos ahí claros con el tema. Y la otra cosa es que y claro, si usted era una persona que pasaba comiendo pan de musmani, el baguette, para la hora de tomar café se volaba todo el baguette, o pasaba comprando postres o empanadas, o qué sé yo, ¿verdad? Repostería, y lo dejó de consumir, claramente vas a bajar de peso en el sentido de que no estás consumiendo el montón de calorías que estabas consumiendo, ¿verdad? Pero nuevamente, hay productos que porque digan gluten free no significa que sean menos calóricos que otros. Entonces ya es porque esa persona definitivamente dejó de comer esas cantidades enormes de calorías y ahora ya no, y por eso le sirvió para bajar de peso. Pero no es que ya de por sí, porque usted deje de comer gluten, entonces usted ya va a bajar, ¿verdad? O sea, sí en un tema de inflamación, como les decía, pero no es como que usted ya va a bajar de 10 kilos, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Bueno, mito, ¿verdad? La dieta sin gluten se trata solamente de buscar alimentos que por su naturaleza sean libres de gluten. Definitivamente ya lo abarcamos en la parte anterior, la contaminación cruzada a una persona con celiaquía o a una persona con alergia pueden afectar de la misma manera a que si estuviera consumiendo el mismo producto. Entonces sí es muy importante realmente que se cuide todos los factores. Ok. La dieta sin gluten se trata solamente de buscar alimentos, ya lo vimos, no sé qué pasamos, pero Niveles. de celiaquías, esto es súper común, no es que esa persona no es tan celíaca, o uno va a un restaurante y le preguntan, ¿qué tan celíaco es usted, verdad? No existen niveles de celiaquía, no se es muy celíaco o poco celíaco, o sea, o yo soy celíaco o no soy, no hay niveles. ¿Qué puede haber? Sí pueden haber los daños, ¿verdad? Hay personas que tienen su intestino más dañados que otros, hay personas que están apenas en el proceso de enterarse, entonces su intestino está mucho más afectado que una persona que tal vez ya lleva 2 años en dieta libre de gluten.
Y como les dije ahora, incluso hay gente que no tiene síntomas, pero el nivel de celiaquía no varía, o sea, o soy celíaco o no soy. ¿La enfermedad celíaca se cura con los años? No, lastimosamente no. El único tratamiento es la dieta libre de gluten, pero las personas con hipersensibilidad al gluten, como lo dije antes, sí lo pueden reintroducir después de varios años, igual que las personas con alergia, y esto siempre de la mano de un nutricionista y de su gastroenterólogo. La enfermedad celíaca se puede curar. Ah, bueno, ya está listo. ¿En qué otras circunstancias nos vemos beneficiados con una dieta libre de gluten? Como mencioné ahora, el gluten es inflamatorio, sobre todo los productos que son procesados, o sea, con gluten procesados, por ejemplo, el pan. Antes duraban casi que un día entero en hacer pan porque era un proceso mucho más lento, se hacía con pan de masa madre, era un proceso mucho más casero, y ahora utilizan muchísimos productos químicos para que el proceso y el producto se haga mucho más rápido. Entonces, por ejemplo, el síndrome de intestino irritable, si la persona lo padece, aunque no es como en la celiaquía, que se elimina para siempre el gluten, en procesos de crisis es muy común que a la persona se le quite el gluten, porque el gluten es muy inflamatorio. Entonces, sí es común que una persona que, por ejemplo, padece de la conocida colitis, elimine el gluten y tenga mejoría en sus síntomas. Se los recomiendo hacerlo si ustedes son de esas personas que lo padecen, por lo menos por un periodo de crisis o temporal. Y las personas con enfermedades inflamatorias. Una vez más, el gluten genera mucha inflamación. Mi mamá es una persona que tiene una neuropatía, por ejemplo, y se ha visto sumamente beneficiada en los síntomas porque el gluten llega a inflamar y, como dije antes, a nivel multisistémico, no solamente a nivel de intestino. Entonces, cualquier enfermedad donde la persona se vea beneficiada en reducir los niveles generales a nivel corporal de inflamación, se va a ver beneficiada con una dieta libre de gluten. Así es. Ok, entonces, bueno, esto ya es la conclusión de la parte de mitos y verdades. El taller, la verdad es que se extendió bastante. Ya casi tenemos 2 horas de estar aquí, hable que hable, ¿verdad? Entonces, rápidamente vamos a habilitar el micrófono para que algunas personas puedan hacer sus consultas. Tratemos de hacerlo como lo más rápido, resumido posible, ¿verdad? Yo sé que hay muchas cosas que se pueden hablar, pero que sí, por el tiempo, ¿verdad? De todos ustedes, que podamos hacerlo rapidito. Entonces, vamos a ver por acá. Ya saben, se pueden habilitar el micrófono en la parte inferior izquierda para que puedan hablar. Hola. Hola, ¿me escuchan? Sí. Hola, mi nombre es Daniela. Aquí tengo a mi perrito y hace como bonquidos. Se me escuchan a mi perro. Bueno, muchas gracias por toda esta información que es súper valiosa. Primero, yo tengo, bueno, mi gastroenterólogo me diagnosticó hace como 10 años que tenía este intestino irritable y que obviamente debía de comer una dieta como libre de FODMAPs y demás, pero creo que lo que quería más bien es preguntarles como, ¿qué opinan de tener como que, o sea, por dónde empiezo para darme cuenta si ha empeorado, digamos, ese diagnóstico o mi diagnóstico puede cambiar? O sea, ¿a qué doctor acudo primero? Porque en el tiempo, digamos, en estos 10 años que han pasado de ese diagnóstico, creo que todos los síntomas, literal, casi que todos los que ustedes están nombrando, todos los sufro. Entonces, diría yo como que en las últimas semanas me he dado cuenta que podría ser definitivamente una posibilidad que dice o celíaca o una intolerancia bastante fuerte. Entonces, no sé ni por dónde empezar, digamos, o sea, como, ¿qué doctor empiezo a ir? O sea, si me hago tal test, si me hago si voy y me hago el examen de sangre, si entonces voy al gastroenterólogo para que me haga la biopsia, o sea, como por dónde empiezo. Ok, acá, bueno, acá lo más importante es que aquí, o sea, de hace 10 años para acá muchas cosas han cambiado, como hablé en un inicio, es una enfermedad muy nueva, no en la aparición de la enfermedad, sino en el hecho de que haya tanta información a la mano y el diagnóstico se ha ido cambiando y mejorando.
Entonces, sí, definitivamente creo que un diagnóstico que se te dio hace 10 años puede ser diferente el día de hoy, ¿verdad? Y no necesariamente no tenías síndrome de intestino irritable, sino que podía estar relacionado con otra cosa. Mi recomendación es que vayas de primero donde un gastroenterólogo, que puede ser el doctor Henry Zamora, como dije ahora, o la doctora Analigia Montero. Pueden haber otros buenos, pero esos son los que yo, Priscila, conozco y que sé que manejan muy bien el tema. Probablemente si has mantenido una dieta libre de gluten por estos 10 años, debido a la parte de el síndrome de intestino irritable, te van a pedir, y eso te lo adelanto para que sepas, que reintroduzcas el gluten unos días, porque si no todos los exámenes, o sea, vos en este momento, si estás llevando una dieta libre de gluten, te haces un examen de sangre, te va a salir negativo, porque obviamente tu cuerpo no está generando anticuerpos si no estás teniendo gluten en tu organismo. Entonces, eso es muy probable que en caso de que vos busques ayuda, te vuelvan a reintroducir el gluten por unas semanas para ver cómo está reaccionando tu cuerpo a dicha proteína. Yo iría donde un gastroenterólogo, él te va a hacer probablemente te va a hacer una biopsia de intestino delgado, y ahí sí empieza un proceso como de descarte. Si ya no es celiaquía, te pueden mandar a donde un alergólogo, que fue el proceso que yo llevé cuando me salió negativa la biopsia. Me mandaron donde un alergólogo, y en el tema de alergias sí salí alérgica al trigo. Va muy de la mano probablemente de mandarte exámenes de sangre, pero como te digo, vas a tener que hacer una reintroducción de los alimentos para que en el examen de sangre te salga, y esto no para que lo hagas antes de que el doctor te lo diga, sino porque si en este momento vos de manera independiente te vas a hacer el examen de sangre, te va a salir negativo si no estás consumiendo gluten. Entonces, esa sería para mí mi recomendación, un gastroenterólogo, y ahí con la parte clínica, con la biopsia de intestino delgado que se hace por medio de una gastroscopía. Antes solamente se hacía por medio de colonoscopía y era súper incómodo, ya ahora se hace por medio de gastro y es mucho más sencillo. Vas a poder llegar a un mejor diagnóstico. Sí te digo que no es una cuestión de que la persona que te diagnosticó hace 10 años no era buena o no era suficientemente profesional. Creo que este tema, de verdad, hasta hace pocos años se tiene tanto conocimiento. Mi papá, por ejemplo, pasó un proceso de que le decían que era cáncer de estómago, cáncer de garganta, le mandaban que era una bacteria, entonces que comiera galletas de soda con té, y las galletas de soda eran lo que lo tenía fatal. No es falta de profesionalismo, es literal una enfermedad que se ha ido cada día conociendo más a fondo, y definitivamente creo que el diagnóstico que te dieron hace 10 años no contaban con todas las herramientas que se cuenta hoy en día para poder hacer un diagnóstico más certero. Así es. Ok, gracias. De nada. Para hacer una pequeña preguntita. Ya ustedes me contestaron muy amablemente referente a lo del caso mío, que tengo colitis y que ya descartaron celiaquía. A mí me han hecho un montón de estudios más, me han medido el pH, me han hecho manografía o algo así, no sé, una cosa así, me han buscado divertículos, me han hecho todo tipo de exámenes. El problema es que sí se descartó la celiaquía. Lo que pasa es que yo siento que ustedes me decían que algunos alimentos me pueden estar produciendo esas molestias, obviamente, pero yo en todos los alimentos que se prohíben para la colitis y la gastritis, yo no los ingiero. Entonces yo no sé si estoy bien encaminada. Estuve con un buen gastroenterólogo, pero en realidad no llegamos a nada. ¿Ustedes creen que sea mejor consultar con otro doctor? ¿Has probado la dieta FODMAP? No sé cómo se llama, pero me mandaron una dieta para evitar muchos alimentos con gluten. Y Okay. sí, pues no mejoré. Ok, hay dos cosas. Yo escucharía una segunda opinión. Como en todo en la vida, siempre es bueno quedarse con una segunda opinión. Y después creo que te podría servir, si lo que tenés es una colitis y una gastritis crónica, la dieta FODMAP, que es una dieta que en Costa Rica no se conoce mucho, pero que bueno, ahora Daniela la mencionó. Es una dieta que ya cada día más nutricionistas van implementando para personas con estos padecimientos. Y te puedo recomendar a una nutricionista que hizo su tesis de graduación en esta dieta y que la maneja al dedillo, y sé que es una excelente profesional. Ella es como para mí la persona que mejor la maneja. Entonces, para un caso como el tuyo, que ya has dado negativo tantas veces al gluten, creo que podría ser una opción, y ver si con esta dieta mejoran los síntomas, que no necesariamente es las mismas recomendaciones que antes
cuando estudiábamos nutrición nos daban para colitis y gastritis, que era el brócoli, el repollo, los frijoles, ¿verdad? Hay muchos otros alimentos. Entre estos se elimina el gluten. Es una dieta por eliminación, pero temporal, donde la persona va reduciendo los síntomas y después hay una reintroducción lentamente. Entonces creo que podría ser una buena opción para vos. Ahora si hacemos el chat, con mucho gusto, recordame y yo te comparto el número de esta nutricionista que me parece que verdaderamente podría ayudar. Muchas gracias. Con gusto. Bueno, ¿Alguien más? bueno, es una pregunta. Claro. Bueno, mi nombre es Laura. Yo lo que, bueno, había puesto la pregunta en el chat, sin embargo, lo puse un toque tarde. Mi pregunta era, ok, yo desde muy bebé padecía de muchísimas alergias en la piel. En ese entonces, y eso fue hace, yo soy universitaria, tengo 22 años, y eso fue hace, y no sé, estaba muy recién nacida literalmente. Mi mamá no sabía qué hacer. Entonces me llevaron y lo que me mandaron fue a medicarme para toda la vida, por decir así. Me mandaron a medicarme para toda la vida, padecía demasiadas alergias en la piel. Luego, conforme fui creciendo, empezaron los problemas de estómago, que literalmente, o sea, yo sé lo que es estar 8 o 15 días en cama porque no me puedo levantar del dolor de estómago, de la inflamación, porque llegué a un límite en el que quité por completo los lácteos, hasta un día que me comí un cereal y decía, ¿por qué tengo este dolor tan increíble si yo soy, digamos, si estoy tomando leche sin lactosa, estaba tomando leche de almendras? No tenía sentido. Y luego de esto, amanecí un día que la picazón era tan increíble que me rompía la piel, mi piel es muy sensible y me rompía la piel, amanecí en sangre literalmente. Entonces decidí ir donde mi doctora de la universidad, la doctora de la U, justamente ella también era celíaca. Entonces llegó y me dijo, ok, hagamos una prueba, elimine el gluten por un mes. Quiero que ver cómo reacciona su cuerpo, las erupciones de su piel van conforme a lo que se conocen como las erupciones, como las alergias ¿cómo es que se llama? De que normalmente da cuando uno es alérgico al gluten, o bueno, cuando es celíaco. Y eliminé por completo durante un mes y pude ir al baño tranquila durante un mes. Por decir así, pude dar del cuerpo tranquila durante un mes, las alergias se me quitaron, fue súper difícil porque obviamente uno es joven y come en la calle y le gusta como salir y a veces tomar alcohol, la cerveza la tuve que eliminar por completo, entre otras cosas. Bajé hasta 10 kilos, fue increíble, pero era porque estaba comiendo mucho más saludable, porque comía cosas más naturales, porque en ese entonces tenía la ventaja de que mi novio era chef, entonces también tenía como ese plus de que él me iba guiando en conforme a algunos alimentos. Luego resulta y sucede que tengo un primo que también ¿cómo es que se llama? Le diagnosticaron lo mismo. Resulta y sucede que en mi familia solamente habemos 3 con el mismo tipo de sangre y los 3 tenemos lo mismo. Después de ahí, ninguna otra persona dentro de la familia ha sido diagnosticada, por decir así. ¿Existe alguna relación, digamos, entre todo esto? Y si yo quisiera ya hacerme el examen, porque la doctora de la U no me podía mandar el examen, porque ellos tienen cierta restricción de exámenes, por decir así, como les permiten mandar ciertos exámenes, no todos los exámenes de sangre. Entonces, si me quiero volver a hacer el examen, tengo que volver a consumir gluten, que cuando consumo ahora es peor que nunca. De hecho, un día me estaba volviendo loca y decidí comer y le pregunté a mi nutricionista y me dijo, no lo haga, pero si lo va a hacer, hágalo con algo que, o sea, que no sea pan, sino que vaya como algo más liviano. Y lo hice y casi me muero, casi me mando al hospital del dolor porque sentía que me moría. Entonces, si me quiero hacer el examen, tengo que volver a introducirlo. ¿Y será que el tipo de sangre o la conexión en sí que tenemos genética tiene algo que ver? Bueno, tal vez yo voy a estar muy por encima, obviamente tu caso es muy específico, entonces no puedo darte un diagnóstico, decirte realmente qué es. No, sí hay un factor genético, pero no tiene que ver con el tipo de sangre.
Y lo segundo, yo no metería el gluten hasta que un doctor te indique para hacerte el examen, o sea, no lo hagas vos solita, realmente los síntomas que una persona puede percibir al momento de introducir gluten pueden ser muy molestos y es importante que lo hagas de la mano con tu doctor, o sea, que si él te va a indicar que introduzcas el gluten, sea que te va a estar monitoreando, que te va a dar las medicinas adecuadas, no que lo hagas sola. O sea, yo mencioné el hecho de la reintroducción del gluten porque hay gente que ha tenido una dieta por muchos años sin gluten, va, se hace el examen de sangre y por supuesto que les va a salir negativo porque el cuerpo no está reaccionando ante nada, pero no para que la gente consuma gluten y se lo vaya a hacer si son personas que realmente no lo toleran. Esto definitivamente tiene que ser de la mano de un médico y yo te recomiendo que busques ayuda para que te pueda aclarar. No creo que tenga nada que ver con el tipo de sangre, pero sí creo que puede ser a nivel genético. No sé, Vero, ¿qué opinas? Sí, Gracias. exacto. En realidad creo que puede, a ver, no he leído que hayan estudios que por X tipo de sangre, entonces todas las personas de ese tipo de sangre van a ser intolerantes al gluten, ¿verdad? Más allá de eso, la única evidencia científica de estudios que hay es la genética. Y bueno, y si son familia, pues comparten cierta genética. Entonces, yo me iría más como por ese lado. Ahora, con lo que dice Priscila, igual, o sea, si hay que ir a donde un especialista, ya escuchaste nuestra recomendación, que es donde un gastroenterólogo de primera entrada. Y bueno, si sos de Costa Rica, bueno, están estas dos opciones que te hablamos. Y ya que hables con él, le contés tu caso y que él ya te diga si es necesario que lo introduzcas o no, ¿verdad? O sea, en mi caso, digamos, yo me fui a hacer unos exámenes de sangre la semana pasada y no por ir a hacérmelos, entonces me comí un pedazo de pan antes de irme a hacer los exámenes, ¿verdad? O sea, es que en este caso no fue la indicación médica y en mi opinión tampoco no tenía la lógica en ese momento, porque tampoco no andaba buscando si soy alérgica al gluten o no, porque eso ya lo sé, ¿verdad? O sea, si soy intolerante al gluten o no. Entonces creo que definitivamente deberías buscar una cita con un especialista, con un gastroenterólogo. Qué bien que la doctora de la U te pudo ayudar, sin embargo, pues claramente cada quien con su cosa, ¿verdad? Entonces en este caso anda, si es posible, con Henry y que él ya te diga, le contas toda tu historia, estoy segura que él con mucho gusto te va a poder ayudar. Gracias. Bueno, ok, entonces, ajá. Pusieron que en internet hay dietas y alimentos que uno debería consumir por cada tipo de sangre. No crean todo lo que dice internet, por favor. Busquen siempre conocimiento profesional. Hay muchas cosas que se escuchan, que se hablan y que no tienen ningún fundamento científico. Busquen gente que conozcan, busquen profesionales, vayan donde un gastroenterólogo. Nada más eso, ¿verdad? Porque uno se pone de cualquier cosa en la vida, o sea, yo digo, tengo dolor de cabeza, Google, ¿por qué poder de cabeza? Dolor de cabeza, y leo hasta que me voy a morir mañana, ¿verdad? Entonces, de verdad traten de no buscar en internet información tan relevante para la salud, porque se pueden terminar asustando o tomando medidas que no tienen ninguna validez científica.